¿Tiene usted la fe que salva? De eso hemos estado hablando en los últimos 20 domingos. ¿Tiene usted la fe que salva? Por allá hay un hermano o unos hermanos. Hermano, que no tenga, ya trae 21 par. Bueno, yo puedo ponerle un nombre y decir que no es parte. Y ya. Pero como forma parte de lo mismo, ¿verdad? Porque lleva una secuencia. Comenzamos hablando de lo que la fe no es, para pasar a lo que la fe es, ¿verdad? Para pasar a los ejemplos bíblicos de lo que la fe no es y ejemplos bíblicos de lo que la fe que Dios pide y la fe que salva es. Y luego tenemos un tiempo de entrar en aquel aspecto que es de mayor peligro para la fe que salva. Tanto para los hijos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, es decir, la iglesia. Y hemos estado dándole respuesta al por qué, si yo soy cristiano y yo oro y yo hago y me porto bien y hago lo que Dios manda hacer, ¿por qué entonces yo sufro? Estamos respondiendo el problema de que si Dios es bueno, me ama y es todopoderoso, ¿verdad? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Porque eso es uno de los problemas que más duro le da al cristiano. Es una de las causas por qué muchos cristianos se apartan de la fe. Y porque hay algunas personas, ¿verdad?, que maldicen y reniegan a Dios. Porque han perdido un hijo, porque les ha ido mal en cierta situación. El problema del sufrimiento y del mal y de la injusticia, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que puede evitarlo, pero que no lo hace, es un problema que se ha trabajado a través de la historia. Y el problema es con el creyente. Y dentro de la iglesia hemos visto cómo algunos que a sí mismos se llaman cristianos se han inventado una serie de cuentos para dar respuesta al problema del mal y del sufrimiento en la iglesia. Entonces se han inventado la casi brujería de las maldiciones generacionales. No te va mal porque no has cancelado la maldición generacional. Y otros se han inventado la doctrina de la guerra espiritual. No, eso te pasa porque no ves amarrado a Satanás. ¿Cuántos rollos se requieren para eso? Tienes que atar a Satanás. Así es, porque hasta que no ates a Satanás y le aprendáis a los demonios, te va a pasar eso. Es decir, Dios allí es un señor, me imagino, maniatado, que el diablo hace lo que le da la gana. O está en una cola de mercal en el cielo y ocupado, no ve lo que aquí pasa, ¿verdad? Y otra cosa que se han inventado, que está muy de moda, es que no confesáis con autoridad y no declaráis con autoridad o no decretáis libertad con autoridad. Y se han olvidado de lo que la Biblia dice, porque ninguna de estas cosas, ni maldiciones generacionales, ni guerra espiritual, ni la confesión positiva mezclada con superfe, son doctrinas que están en la Biblia. Esos son inventos humanos. Lo que sí está en la Biblia es que Dios nos ama y castiga a aquel, castiga en el sentido de disciplina, de corrección, aquel que toma como hijo, porque Dios al que ama castiga como el Padre lo hace con el Hijo que ama. Amén. Y entendiendo que castigo es una forma de Dios de disciplinarnos porque venimos con malas conductas, es una forma de corregir nuestra vida para que seamos felices y victoriosos y ejemplo a otros. Amén. Eso sí es bíblico. Y hemos dado sustento de que el Señor Jesús, Él mismo enseñó este principio cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y vimos lo que Pablo enseñaba, que a través de muchas tribulaciones es necesario que atravesemos para entrar al reino de los cielos, porque tenemos que ser dignos de eso. Amén.
porque está el nombre del Señor en la palestra pública en este mundo a través de aquellos que se llaman cristianos. Así es. Y a través de la historia, uno de los ejemplos más contundentes de que Dios es Dios y Él está en control, es el hecho de que hay seres humanos que lo aman por lo que Él es, que no les ha importado morir comido por los leones, no les ha importado esa injusticia para seguir alabando a Dios. Y esa es la razón por la que el Imperio Romano cayó, por el testimonio de aquellos que enviaban a los circos como espectáculo público para que se lo comieran la fiera, y como mientras las fieras los venían a atacar, ellos se abrazaban y cantaban a Dios salmos e himnos y morían con alegría. Y es lo que vimos. ¿Se recuerdan las dos pequeñas videos que vimos? Con esa familia en Nigeria, cuando de manera injusta estos islamistas entraron a esa iglesita en Nigeria y mataron a ese poco de gente. Y a una niñita le quitaron al hermano y al papá. ¿Y qué hizo la niñita? Renegó de Dios, maldijo a Dios, seguía yendo a la iglesia y dijo: yo sé que algún día a papá y a mi hermano los voy a volver a ver. Y se acuerdan los musulmanes en Siria, cómo los decapitaron a ellos y a sus hijos. ¿Y qué era lo que le dijo la madre que debían hacer sus hijos si esto ocurría? Mientras les están cortando el cuello, díganles a esos que los matan: Cristo te ama, Cristo te ama. Cierren los ojos y en un momento nos veremos en el cielo. Eso es una maldición generacional sobre Siria. No es que mataron al diablo o al espíritu territorial. Hermano, el sufrimiento es una herramienta que Dios se reserva en su sabiduría y en su soberanía para mejorar al ser humano y para decirle a la gente, a los malucos y al diablo: hay gente en este mundo que me ama, pase lo que pase. Y eso, al parecer, es más contundente que muchas otras cosas. La manera como el Señor nos pasa por un crisol para fundirnos y perfeccionarnos para que brillemos como el oro refinado. Amén. Y esto hay que entenderlo. Y hemos estado hablando sobre eso. Y hemos llegado al punto de estudiar el porqué, la razón de que Dios permite u ordena que nos pasen cosas desagradables, que pasemos por el dolor, la adversidad, la tribulación, el sufrimiento y la injusticia. Vemos que estas cosas no los hace Dios porque es malo, los hace Dios con un propósito, y es un propósito bueno, para que te vaya bien, decía Deuteronomio. Amén. Ahora, ¿quién entiende esto? Un hijo de Dios que cree, confía y obedece a su Señor. Y una de las cosas que hemos querido trabajar es en estos próximos domingos es el propósito de las pruebas en el cristiano. Y hoy vamos a ver uno de los propósitos de las pruebas, de las adversidades y del sufrimiento. Es crear en nosotros tres virtudes importantes: paciencia, perseverancia y constancia. Estas cosas son sinónimos de fe. El que tenga estas virtudes no solo va a tener una fe fuerte, robusta, vigorosa, viva, poderosa, bien cimentada, va a tener entrada amplia al reino de Dios, no va a resbalar, porque va a tener esa fe que salva firme. La paciencia, la perseverancia y la constancia también nos garantiza una vida en este mundo exitoso, una vida donde podemos ser de ejemplo y sobre todas las vidas un beneficio para nosotros. Porque si yo hubiese en mis años pasados tenido y ejercido la paciencia, la perseverancia y la constancia como la Biblia me lo enseña y me manda, yo me hubiese ahorrado muchísimo sufrimiento. Ahora, como cristiano, disfruto de la bendición de estas cosas, pero Dios te va a poner a prueba.
para fortalecerlas y forjarlas en ti. Amén. Y como hemos visto los últimos domingos, amados hermanos, y lo recuerdo y comienzo de ahí, mucho del sufrimiento que experimentamos en nuestra vida tiene su origen, no puede ser explicado, porque por el hecho de que somos hijos de Dios. En virtud de ese hecho, tenemos que disponer, hermanos, siempre en nuestro corazón a dejarnos moldear por Dios. Cueste lo que cueste, duela lo que duela. Y como decía en prédicas pasadas, el mejor ejemplo que tenemos de esto, nosotros los cristianos, el mejor modelo que nosotros tenemos para imitar en estas cosas, es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él fue ejemplo de obediencia, de sujeción a Dios en la adversidad. Él es ejemplo para nosotros en su forma de pensar y de actuar ante la dificultad, ante el reto, ante la presión. El mejor ejemplo que tenemos, hermanos, nosotros para soportar de forma valiente y firme todos los padecimientos y las pruebas es el Señor Jesucristo. Hasta su último o sus últimas consecuencias, hasta su último momento en la cruz. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y qué más injusto es ver a un hombre crucificado y mamarle gallo. Si vos sois Dios, bájate de esa cruz. Y otro va pues, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Este es un falsante, este no es ningún Mesías. Y aún así, hasta el último momento, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Paciencia, hermanos, soportar, sabiendo que hay un propósito para aquel que es hijo de Dios, que hay un propósito en toda circunstancia que atraviese. Ahora, ¿por qué Dios quiere que imitemos al Señor Jesucristo en esto? Porque chévere, el Señor Jesucristo ha podido obedecer y sujetarse y ser paciente y aguantar. Pero el Señor ha podido, habiendo Jesucristo hecho eso, librarnos a nosotros de lo mismo. Okay, ya el Señor lo hizo, chévere, entonces ahora danos a nosotros una vida sin problemas, sin injusticia, sin tribulaciones, ¿verdad? Lo ha podido hacer Dios. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? Porque, hermanos, Dios lo hace, Dios lo permite. Porque así como el Señor Jesús tuvo una función y una finalidad para venir en la tierra, así lo tenemos nosotros. ¿Qué función? Llevó a cabo el Señor Jesús en esta tierra. ¿Por qué Dios lo hizo pasar? Por eso. ¿Qué funciones Él tenía? Tenía la función de anunciar las buenas nuevas. Amén. La función del Mesías. Es decir, predicar el Evangelio a los perdidos. La segunda función, quitar el velo de ignorancia a los que están espiritualmente ciegos. La tercera función, sanar a los enfermos, tanto física como emocionalmente. Esto está en Isaías 61. La cuarta función, poner en libertad a los poseídos y oprimidos por el diablo. La quinta función, consolar a los afligidos. La sexta función, edificar y traer conocimiento espiritual al que está sediento de verdad. A ese que hoy en día está buscando en la nueva era y en la brujería y en los babalaos la solución. En el tiempo del Señor que los había, Él llevaba conocimiento espiritual de la verdad. La séptima función, exhortar a los que estaban apartados del camino de Dios. Y la octava función, la más importante de todas, entregar su vida como sacrificio santo para la salvación de la humanidad. Dios permitió que Jesús pasara por todas esas pruebas
padecimientos, injusticia, dolor, tribulación y aflicción, porque Él tenía que llevar a cabo todas estas funciones, en especial la número 8. Y hermanos y amigos que me escuchan, con la excepción de esa última, la número 8, el cristiano, al ser también hijo de Dios como lo fue Jesucristo, existimos, nuestra existencia tiene razón de ser para llevar a cabo esos mismos elementos, para llevar a cabo esa misma función. Es lo que se llama, amado hermano, ser perfeccionados en el lenguaje del Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios permitió que Jesucristo pasara por todas estas cosas? ¿Y por qué el Señor permite que nosotros pasemos por estas cosas? Porque al igual que Jesús, el Señor quiere perfeccionarnos a nosotros. Se recuerda que trabajamos el término que está en el libro, en la carta a los Hebreos, y siendo perfeccionado por medio de las tribulaciones, vino a ser el autor de la salvación a los que en esperanza. ¿Se acuerda? Y se acuerda que decíamos lo que es perfeccionado significa en ese pasaje. Significa que Jesús fue perfeccionado por medio de los padecimientos porque tenía imperfecciones. ¿Significa eso? No. Trabajamos y analizamos lo que significa la palabra perfeccionar. Y como vimos, la palabra perfeccionar en el término griego, en el término que se usa en la Biblia en castellano, equivale, hermano, a llevar a cabo o cumplir, llevar a cabo y cumplir todos los pasos que se requieren para que algo cumpla la función para lo cual existe. Perfeccionar es llevar a cabo todos los pasos que se requieren, ¿verdad?, para que algo cumpla la función para lo cual existe. Yo ponía el ejemplo breve de hacer una torta. El que va a hacer una torta, le va claro, cualquier persona aquí prepara una torta, la piensa, y la función para lo cual la torta existe, la función que esté en su mente, que lleve a cabo la torta, es la torta concluida, ¿verdad? Y usted se imagina la torta pintadita, usted ve la sonrisa de los niños, usted ve la cara del pastor comiéndose la torta. Esa es la función. La torta existe para adorno. La torta existe para que lleve esa función, ¿verdad? Traer alegría al cumpleañero y traer un momento de disfrute del paladar cuando se está comiendo. Ahora, para perfeccionar la torta, uno tiene que comprar la harina, los huevos, mezclarla, hacer la crema y llevar todo el betel al horno, estar pendiente, llevar a cabo todos los pasos para que la torta lleve a cabo la función para lo que existe. ¿Cuál es la función de que Cristo viniese a este mundo? Llevar a cabo estas funciones. Por lo tanto, Dios hizo en él todo lo que se requería para que las hiciese. Y eso involucraba padecer, sufrir injusticias, sufrir latigazos, ser clavado en la cruz, ser lacerado, ser burlado. Cuando la Biblia dice, por medio de los padecimientos fue perfeccionado, es que esos fueron los medios que completó todo lo que hacía falta para que su muerte nos salvara a nosotros. Amén. Ahora, ¿el Señor nos querrá perfeccionar a nosotros como hijos de Él? Claro que sí. ¿Para qué existimos los cristianos en este mundo? Porque Dios ha podido, se convierten para arriba, no lo llevo de una vez. No, pero nosotros como cristianos tenemos una razón de ser en este mundo. Nosotros vivimos y seguimos existiendo en este mundo de injusticia, de maldad, de pícaros, de ladrones, de injustos, de malucos, de engañadores, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Existimos para qué? Para llevar a cabo esas funciones.
Porque a excepción de la última, de la octava, nosotros también, amados hermanos, existimos para anunciar la buena nueva, para quitar el velo de ignorancia a las personas que están espiritualmente ciegas. También existimos para orar por los enfermos, para que Dios los sane. También existimos para poner en libertad a aquellos que están endemoniados, porque solo un cristiano puede sacar un demonio de aquel que está poseído por él. Solo lo hace un brujo ni unas ramas, ni unos baños. Eso lo saca para engañar a la gente, pero lo saca porque va a buscar 7 peores. El único que puede libertar a esa persona de un demonio que lo posee es un hijo de Dios. Sin necesidad de tomar cursos de liberación, por cierto. Con solo creer, esa señal va a seguir. Amén. Tenemos la función de consolar a los afligidos, hermanos, de edificar y traer conocimiento espiritual al que está buscando en la brujería, en los babalaos, en los horóscopos, en el fraga y en estos brujos que pasan por televisión. Llevarles a ellos conocimiento espiritual de la verdad, porque tienen sed de verdad. Tenemos nosotros como función, nuestra razón de ser en este mundo, es exhortar a la gente que está apartado de Dios. Aquel cristiano que por mal testimonio a veces de lo que ven en las iglesias, decide si mejor estoy afuera que aquí adentro. Exhortarle para que vuelva a los caminos. Amén. Y esa función es lo que valida nuestra existencia en este mundo. Es lo que le da razón de ser, de que nosotros estemos aquí de pasada como peregrinos y como extranjeros, sabiendo que no somos de este mundo, que nuestra patria está en los cielos. Amén. Es allá donde nos aguarda nuestro país y que pronto vamos a estar. Amén. Es allá donde está la visión vivienda del Señor, donde el Señor tiene ya moradas en la casa de su Padre para nosotros. Mientras tanto estamos aquí cumpliendo esta función. Amén. Amén. De manera que el Señor nos tiene que perfeccionar. Es decir, el Señor tiene que llevar a cabo en nosotros todas las cosas para que llevemos a cabo esto con poder. Y como llevamos esto por delegación de su Hijo, quien pasó por todo eso, nosotros no vamos a vivir mejores que el Maestro. Amén. Amén. Cristo entregó su vida, hermano, para la salvación de la humanidad. Y de esta forma alcanza otro propósito. Uno es que Él dio su vida para que nosotros lleváramos a cabo esta función. Pero también, hermanos, otra función del Señor, que explica por qué pasamos por lo que pasamos. Como Cristo pasó, es que Él quiere para sí una iglesia pura y limpia, sin la costra del mundo. ¿Se recuerdan el tribulum? Cómo el tribulum oprimía y arrastraba la costra de la semilla. Dios quiere una iglesia limpia como el trigo y pura como el trigo. Amén. Y como lo dice Efesios 5:27 también, Él quiere una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. El Señor permite a veces enfermedades, a veces cáncer, a veces que nos pase lo que nos pase, porque el Señor quiere para sí unos cristianos sin arrugas, sin mancha, limpios, puros. Amén. Amén. Y asimismo, como hijos adoptivos, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio
Porque es chévere, hermano, vivir en una isla, ¿verdad? De esas del Caribe o del Atlántico, donde vivamos puros evangélicos. ¿Quién no es santo así? Ahí no vamos a sufrir injusticia ni padecimiento, porque son cristianos los que viven. Ahora, ese no es el fin del cristiano. ¿Están viendo, hermano? Lo podemos ver. Amén. Para que seamos hijos de Dios, intachables, sin mancha, en medio. Allí es donde está, ahí sí hay. Es en medio de un mundo maligno y perverso, en los cuales estamos para que resplandezcamos como luminarias, como estrellas brillantes en el firmamento, dice el texto, en este mundo. Amén. En medio de la maldad y de la injusticia, nosotros como cristianos, padeciéndola como hijos de Dios, damos ejemplo y brillamos en este mundo. Yo no entiendo muy bien eso, pero si Dios lo dice en su palabra, es amén para ahora el trocón. Por eso atravieso lo que atravieso, ¿verdad? Con gozo. Porque después de todo, ¿se recuerdan ese pasaje que dice, porque tenemos un ejemplo en él para que sigamos sus pisadas? Yo quiero seguir a mi Señor en sus pisadas. Y como dijo Pablo, imitarlo en todo, aún en su muerte. Y Pablo muere una muerte terrible también como su Señor, a quien imitó. Amén, hermanos. Eso dice Filipenses 2:15. Y miren lo que añade, hermanos. Mientras esto ocurre, en 2 de Pedro 3, 13 al 14 y 17 dice, mientras esto ocurre en este mundo, nosotros esperamos, palabra clave, anótela por ahí, esperamos, según sus promesas, palabra clave. Yo lo voy a decir y me lo voy a decir, el día que me lo oigan decir me tiran una cita. Repita conmigo. ¿Cómo se dice, hermano? Repita conmigo. Dígale a su hermano al lado, promesa. Como si fuéramos bobos. Infantilismo espiritual, hermano, en la iglesia como arroz. No, hermano, atención a esta palabra, es importante. Nosotros esperamos, según su promesa, ¿qué cosas? Cielos nuevos y tierra nueva. Y allá vamos a tener la justicia, que aquí, en este mundo perverso, no vemos. Amén. Por lo cual, esto se pone bueno, oh amados, estando en espera de estas cosas, hermanos de la iglesia de la palabra viva, mientras esperamos esto, justicia, que todo el mundo sea evangélico y viva chévere, aquí en este mundo lo vamos a tener. Never. Mientras esperamos estas cosas, hermanos, procuremos con diligencia ser hallados en Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Paz en medio de la tormenta. Porque es fácil tener paz en medio de morrocoy. Es fácil. No va a tener paz allá en Cayo Borracho, Cayo Sombrero. Ahora, en medio de la tormenta, paz. Y que allí nos encuentre Dios, sin mancha, irreprensibles. Y añade, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano estas cosas, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los malucos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Amén. O sea que nos pide ni siquiera resbalar, manchas, irreprensibles, mientras estamos en este mundo donde un ladrón me roba la batería, donde un atracador me quita lo que tanto trabajo me costó obtener, ¿verdad? Cuando una enfermedad me quita el tiempo
o lo cobres por las medicinas, de hacer otra cosa que yo quiero hacer, a veces hasta para la gloria de Dios. Me estoy explicando, hermano. ¿Están viendo cómo se entrelaza la cosa? Amén. Estoy hablando por la palabra. Dios quiere, hermano, que no solo, atención, no solo tengamos la fe verdadera, la fe que salva. Dios quiere que la fortalezcamos, que la solidifiquemos, para que así estemos siempre y bajo cualquier circunstancia firmes y no resbalados. Amén. Como lo dice Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos creyendo en que la culpa de lo que está sucediendo no es que Dios te está formando, sino que tu abuela te echó una maldición generacional y no la habéis cancelado, y ahí te deslizáis siguiendo la enseñanza de un hombre de carne y hueso que se inventó esto y ahora engaña a la gente anulando la palabra de Dios con sus mentiras. Eso es deslizar. Y el desliz donde uno se da más duro, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ángeles aquí anunciadores, y toda transgresión y desobediencia recibió un castigo injusto, justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Hay personas que descuidan esa gran salvación que Dios nos ha dado. Descuidan leer la palabra de Dios, reflexionar en ella, llenar la mente con la palabra, tener la mente de Cristo. Se descuidan. Descuidan la oración. Descuidan el hacer lo que la Biblia les manda. Se descuidan en ayudar al necesitado, en que teniendo cómo ayudar a otro, no lo hacen. Y en mi opinión, pierde la salvación. Dios hace, lo que dice ese texto, Dios es claro en su palabra. Y Él castiga nuestra desobediencia. Y ese castigo es una retribución justa de parte de Dios. Y si deslizamos, nos perdemos y caemos, estamos descuidando esa salvación tan grande. Y si perdemos la salvación, ¿qué tenemos seguro? La condenación. Amén. Nunca descuidar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y es la palabra la que es el firme y sólido sustento de ella. En lo que sus enseñanzas enseñan, valga la redundancia. Amén, hermano. ¿Estaré yo interpretando mal? Está todo clarito e hilvanado, en mi opinión. Y es con este fin, hermanos, que el Señor quiere forjar en nosotros, con ese fin, de que no nos deslicemos y de no descuidar la salvación tan grande que tenemos. Es con ese fin que el Señor quiere forjar en nosotros, amados hermanos, aplicando para ello toda la disciplina y todos los correctivos que Él en su soberanía considere necesario en la vida de cada uno de nosotros, para tratar con el temperamento, con la personalidad y los defecticos y las virtudes de cada uno de nosotros. Es para forjar en nosotros esas cualidades tan importantes que todo cristiano debe tener. Él quiere formar en nosotros paciencia, perseverancia y constancia. Porque como ya yo les he dicho, estas cualidades, o mejor dicho, estas virtudes, deben coexistir
de manera simultánea y de forma inseparable en la vida de todos los creyentes. No es que tengo paciencia pero no perseverancia, no, tengo perseverancia y constancia pero paciencia todavía no. No, las tres, simultáneas e inseparables en la vida de todo cristiano. ¿Saben por qué? Porque cada uno es sinónimo de otro. Y todas ellas son sinónimos de fe. ¿Tiene usted la fe que salva? Equivale a decir, yo creo, yo confío y obedezco. Porque tengo paciencia, perseverancia y constancia. Amén. Vale la pena entonces, hermanos, entender bien lo que estos términos significan. Y voy a decir algo con absoluta vehemencia y con una profunda convicción. Y cuando yo hago esa introducción es porque lo creo y lo defiendo, cueste lo que cueste. Y lo voy a decir. Si no tenemos arraigada, y eso comienza por mí, si yo como cristiano, no como pastor, antes de ser pastor yo soy hijo de Dios y eso es lo que me va a llevar al cielo. Yo como cristiano, como pastor tengo la responsabilidad de ser ejemplo, entonces me cae doble. Y me da un temor reverente tremendo. Porque yo lo digo con vehemencia. Si usted y yo no tenemos arraigadas profundamente estas tres virtudes metidas en nuestra naturaleza cristiana, nuestra fe, sin lugar a dudas, tarde o temprano va a naufragar. Y nos vamos a ahogar en la miseria de este mundo y en la condenación que viene. Claro y raspado. Si eres cristiano, tienes que exhibir paciencia, perseverancia y constancia, porque eso es la base de la fe que salva. Un cristiano impaciente, que deja botado todo rápido, que no persevera, porque bueno, eso ahí es muy difícil, eso es mucho trabajo, y que no es constante. Y ya vamos a ver lo que eso significa. Vamos a empezar hoy con el término paciencia. En mi opinión, tarde o temprano va a resbalar, va a caer. Porque para ser trabajado por el tribulum, por la aflicción, sin tirar la toalla, requiere estas tres virtudes. Hay que tener paciencia, hermanos. Cuando la estamos pasando mal, lo que más cuesta es paciencia. Pero no solo paciencia, que ya vamos a ver lo que significa bien. Hay que ser perseverante, seguir adelante. Perseverar quiere decir más no dejarse arrastrar. Es como las algas esas que se pegan en las piedras del mar o de los ríos, que la corriente les da duro y esos están agarrados. Y no solo eso, ser paciente y estar agarrado a la roca que es Cristo, aunque por arriba te esté tratando de llevar el río. Dios te pide algo más. Porque es fácil esperar agarrado y esperar agarrado hasta que pase. No, el cristianismo es para valientes. No solo eso, sino que agarrado, seguís caminando adelante contra de la corriente hasta que lleguéis a la meta. Constancia. Vamos a trabajar hoy el término paciencia. Amén. La palabra paciencia tiene en el castellano una etimología bien interesante. ¿Qué es etimología? Tiene un origen interesante. Paciencia al castellano nos viene de la palabra latina, atención con esto, paciencia llega al español de una palabra latina, patientia. Es que en el español se cambiaron las T's por las C por facilidad fonética, y de ahí de patientia viene paciencia. Pero patientia, que es un sustantivo,
tiene a la vez, o funge como sustantivo, tiene a la vez su origen en otro verbo latino, que es el verbo patior. Paciencia viene del latín patior, que significa lo siguiente. Patior es un verbo, significa experimentar. Piensen bien, ¿no? Experimentar o estar sujeto a un proceso, porque a veces Dios nos está atribulando y nos está pasando por un proceso. Paciencia de patior es experimentar o estar sujeto a un proceso o a una circunstancia que está asociada siempre al sufrimiento. Vamos a verlo en ese chorro. Paciencia tiene que ver con experimentar o estar sujeto a un proceso o circunstancia asociada siempre al sufrimiento. Y miren esto, de allí que del verbo patior proviene nuestra palabra pasión, que es un sustantivo. No hay verbo para pasión en castellano, no hay pasionar, ni pasioner ni pasionir. En latín sí lo hay, patio. Pero de ahí viene el sustantivo de patio, viene nuestro sustantivo pasión. Amén. Ahora, pasión, ¿la han escuchado? En castellano, en el lenguaje cotidiano, se relaciona siempre con un sentimiento intenso, por lo general, de amor. Es que yo la amo con pasión, ¿verdad? Más que todo con sentimientos de amor, de intenso, ¿verdad? Eso es lo que en castellano viene a la mente. Pero es en el lenguaje cotidiano, porque en realidad pasión habla, me salté esto que me ha dicho. Pasión significa, en realidad, sufrimiento. Paciencia viene de pasión, y pasión es sufrimiento. Y por ello se habla de la pasión de Cristo. ¿Han oído eso? Hasta una película, la pasión de Cristo. No es que la pasión de Cristo se enamoró apasionadamente de una mujer, de eso no habla. La pasión de Cristo significa el sufrimiento de Cristo, o los sufrimientos de Cristo. Cuando oigan de la pasión de Cristo, no es que Cristo estaba enamorado, es que Cristo sufrió. La pasión de Cristo son los sufrimientos que Cristo padeció. Por tanto, mis hermanos, cuando la Biblia habla de paciencia, atención, están viendo la conexión con el sufrimiento. Qué bárbaro. Yo no planifiqué que esto fuera así. Resulta ser así. Yo fui el primero que quedé como pajarito en grano. Tremendo. Yo no sabía eso. Hemos venido hablando de sufrimiento, ¿no? Y hay una hermana que me dice, ¿hasta cuándo estás hablando de sufrimiento? Ahora sí te van a acusar de pesimista. No. Si la Biblia habla de eso, ¿qué hago yo? Por donde uno se meta, parece que el cristiano en esto es que brilla más resplandecientemente cuando parece ciertas cosas en esta vida. ¿Qué les parece? Parece difícil, ¿no? Podemos ir a la brujería, a los babalaos, que todos los jueves hay una rumba con los guardientes y ustedes se van, yo no. Hermano, paciencia en la Biblia. Cuando pensemos en esa palabra, tenemos que tener en mente lo siguiente, y atención. Cuando leamos paciencia, hemos leído paciencia en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Bastante. Cuando veamos paciencia, conociendo lo que significa, tenemos que, número uno, dar por sentado la existencia de situaciones o de circunstancias difíciles. Cuando se te dice tenemos que tener paciencia, a la mente debe venir la existencia de situaciones o circunstancias difíciles, problemas, aflicciones, tribulaciones, cargas pesadas que a muchos de nosotros, yo dudo que a alguien le gusta llevar. Tenemos que empezar en molestias de cualquier tipo, molestias físicas, molestias emocionales, un familiar molestoso, un compañero de trabajo molestoso, fastidioso, entre otras cosas. Cuando tengamos paciencia, pensamos en esto, número uno. Número dos, la palabra paciencia
cuando la leemos en la Biblia, es porque se nos está enseñando que debemos tener o desarrollar la capacidad para soportar o padecer esas dificultades. Amén. Entonces existe, y no solo existe, hay que aprender o desarrollar la capacidad para soportarlas y padecerlas, y hacerlo sin ninguna alteración. Esto es para valientes, esto es para cristianos. Amén. Hacerlo sin ninguna alteración, sin alterarnos o desesperarnos en nuestra forma de pensar. Cuidado con sus pensamientos, hermanos, por no tener paciencia. Cuidadito con eso. Sin alterarnos o desesperarnos en lo que respecta a nuestras emociones. Cuidadito con los sentimientos, hermano. Cuidadito con eso. Y sin alteraciones o sin alterarnos o desesperarnos en lo que respecta, ay papá, a nuestra forma de responder y de actuar ante circunstancias difíciles, ante cualquier circunstancia. Amén. Paciencia, todas estas cosas, hermanos. Número 3. Cuando leemos paciencia, debemos tener en mente de que es una capacidad para soportar situaciones difíciles, sin alteración ni desesperación. Pero también hay un ámbito temporal aquí, un aspecto que tiene que ver con el tiempo, amados hermanos. En el concepto de paciencia está incluida la idea de espera. Aquí es donde a mí se me empieza a trancar el serrucho. Oh. Serenidad y no precipitarnos. Amén. O sea, no es trivial la palabrita. Capacidad para soportar situaciones existe, de plano. Por eso existe la palabra. Por eso son unos mentirosos los que dicen que el cristiano, ¿cómo que? Bendecido, prosperado y en victoria. A mí nunca me va mal. No, hermano, yo no sé qué cristianismo vive, pero el de la Biblia no es. Porque paciencia implica eso para que se lo digan a estos engañadores que escuchan, o a estos que escuchan a los engañadores de enlace y la radio y esos que pastores engañadores, apóstoles mesiánicos, yo no sé qué, que engañan a la gente. La palabra paciencia tiene su origen en eso. Amén. El evangelio cambia. Y cambia porque ellos lo cambian a cada rato. Soportar situaciones difíciles. Añadirle esto. Miren la receta. Sin alterarte y sin desesperarte, con un concepto de tiempo. Es decir, espera, serenidad y no precipitarse. Amado hermano, la paciencia cristiana no es un asunto de pocos minutos, ni es un asunto de pocas horas. La paciencia, amado hermano, y ojo y atención con él. Paciencia, en su aspecto de tiempo, no de tanto de sufrimiento, sino en su aspecto temporal, equivale a esperar y aguantar en calma, sin quejas y sin desmayar el tiempo que sea necesario, el tiempo que Dios quiera y disponga, el tiempo que Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en su bondad y en su amor considera necesario para alcanzar su propósito en nosotros que somos sus hijos amados. Amén. Repito, este es para mí. Lo voy a hacer en voz alta. O ver, porque ese día yo no nací, hermano. Mi mamá lo sabe, mi hermana. Esperar y aguantar en calma, sin que
sin desmayar, el tiempo que Dios en su soberanía quiera mantenernos por ahí, porque el fin va a ser buenísimo. Amén. Porque Él nos ama y somos sus hijos amados. Respaldo bíblico. Veamos cómo lo expresa esto la literatura cristiana en el mensaje que Dios le envía a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y constancia. La Valera traduce mal paciencia, pero ahí es constancia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Muchachos, si los cristianos leyeran esto, el 80% de los falsantes de estos apóstoles estuvieran muriéndose de hambre en vez de estar viviendo como millonarios, porque lo prueban y se raspan por la Biblia. Miren cómo el Señor exalta a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu constancia por estas cosas. Y miren lo que les dice. Y has sufrido y has tenido paciencia y has seguido trabajando arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. ¿Están viendo que Dios exalta y reafirma lo que dije, lo que es la paciencia? Hermanos y amigos que me escuchan, la paciencia te enseña a no desmayar ante el duro trabajo, a no desmayar ante los malvados, ante los engañadores, los patuqueros, los falsantes, los mentirosos. Te ayuda a no desmayar cuando te encuentres enfrentando la adversidad y la prueba y el reto. A no desmayar cuando tienes esa enfermedad que parece no irse. Y es en momentos como este que los hijos de Dios debemos sacar a relucir nuestro aguante y nuestra capacidad para soportar sin desesperarnos, sin alterarnos y sin descontrolarnos cualquier reto que este mundo nos plantee. Es esto lo que ser paciente significa, hermanos y amigos que me escuchan. Y esto sí es posible lograrlo. Sí es posible tener paciencia bíblica. Si nosotros amamos al Señor y a su palabra, y si tenemos en mente que para esto contamos permanentemente a toda hora con la asistencia del Espíritu Santo, porque justamente para esto nos ha sido dado, para que tengamos capacidad y con su ayuda vencer, porque en el dolor que nos hace reaccionar imprudentemente, Él nos consuela y nos ayuda a ser pacientes y a esperar, sin chistar, sin queja, porque Él nos está consolando. Amén. La idea de paciencia cristiana, amados hermanos, implica también la capacidad de permanecer firmes mientras exista oposición. ¿Cuántos nos han enfrentado oposición de otros? Dentro de la familia, dentro de tu trabajo, dentro de la iglesia. Es permanecer firme mientras existe oposición. Permanecer mental y emocionalmente tranquilos a pesar de la oposición. No es solamente quedarte pasivo, es quedarte y seguir para adelante a pesar de. Paciencia, amados hermanos, es no actuar de forma impetuosa, a la carrera, precipitadamente, cediendo a la presión o a la opresión o a la injusticia. Santiago 5, 7 al 11 lo pone de esta manera, o 7 al 8, perdón. Pero ustedes, hermanos,
Tengan paciencia y no se desespere. Y miren este consuelo, porque pronto viene Cristo el Señor. Haga, este es un ejemplo, como el campesino que con paciencia espera la lluvia. Se cala la sequía, espera la lluvia para recoger al final la buena cosecha. Amén. Ahora bien, amados hermanos y amigos que me escuchan, teniendo esto en mente, quisiera compartir con ustedes un corto análisis, pero ahora desde el punto de vista exegético de este importante término bíblico. Y cuando yo uso la palabra exegético, de exégesis, siempre que la use, lo que quiero decir con ello es un análisis lingüístico desde los idiomas originales. En este caso vamos a compartir rapidito para que vean que no se le va nada al Señor cuando usa el término paciencia en los idiomas originales. Esto lo hago, hermano, porque yo creo que es importante, de mucha ayuda, comprender mejor, acudiendo a esto, la riqueza que este término encierra. Amén. Voy a hacerlo, tratar de hacer corto, pero quiero que esto lo tengan en mente. La palabra paciencia es la traducción al castellano, en especial al español que usa la Reina Valera del 60, de dos palabras griegas. Una de esas palabras, traduce como paciencia, es hipomene. Hipomene. Y la otra palabra que también se traduce como paciencia es la palabra macrotimia. Macrotimia. Hipomone, macrotimia, en griego tienen diferencias importantes. El español no abarca esto. Traduce paciencia a secas. Vamos a explicar la diferencia entre las dos para que vean el nivel y la extensión de la paciencia que Dios nos pide tener. Hipomone designa la paciencia que hay que tener con respecto a las circunstancias que nos rodean, sin involucrar a la gente. Son circunstancias, son eventos, son hechos que no tienen que ver con la gente. Hipomone, esto es menos. Amén. Alude a la idea, hermano, de ser tardo para perder el control de las emociones. Es decir, ser capaz de padecer sin rebelarse uno, sin desesperarse, sin angustiarse por las circunstancias difíciles que estemos pasando. Paciencia en esta acepción habla de circunstancias que nos rodean, que no tienen que ver con personas, injusticia, economía, falta de agua, fenómeno del niño, carestía, enfermedades, un vecino maluco, un compañero de trabajo estafador y brollero. ¿Podemos controlar? ¿No tiene que ver? No, eso es diferente. Personas no. Situaciones difíciles. Hipomone. Situaciones o circunstancias difíciles. Santiago 1, 19, 22. No perder el control en esto. Usa esta acepción. Santiago 1, 19, 22 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, 19, 20, perdón, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hipomone. Ser tardo para estas cosas, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que quítese de tu vida todo lo malo, todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado Dios en su corazón, porque ella tiene poder para salvar su alma. Tener paciencia ante las circunstancias es ser tardo para airarme, tardo para responder cuando me provocan con algo injusto, ¿verdad? Overpropone,
y la familia Troconis en general, atención con él, porque somos emblemáticos por ser rápidos para irarnos y más rápido todavía para responder y no escuchar, y escuchar con calma. ¿Están viendo eso? Miren cuántos problemas no nos ahorraríamos si aplicáramos esto nomás y como amén. Escuchar, tardate para hablar y tardate más aún para responder airadamente. Esto es tremendo para los matrimonios, una maravilla. Esto es tremendo para los hijos con respecto a los padres. Y esto es una fórmula exitosa de los padres para con los hijos. Habla de escuchar, de pensar pacientemente, contener antes de responder. Amén. Amado hermano, pero no se limite a escuchar la palabra de Dios. Esto lo leemos, pero no nos limitemos al domingo que lo diga el pastor. Tenemos también que ponerlo en práctica, como dice su palabra. De lo contrario, solamente nos engañamos a nosotros mismos. Si usted viene para acá y dice amén, y yo digo amén y preparo la pared, pero no lo hago, me estoy engañando a mí mismo. Y es a esto lo que hace referencia lo dicho por Pablo a los tesalonicenses en ese pasaje que ya hemos estudiado y que hemos hecho alusión, que está, amados hermanos, en la segunda carta que él escribe, capítulo 1, verso 4. Dice Pablo: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Paciencia en situaciones externas. Voy con la segunda palabra, macrotimia, y con esta termino por la hora. Esa palabra, macrotimia, designa la paciencia que hay que tener, pero con respecto a las personas. Esto no es difícil, ¿verdad? Más difícil que las circunstancias. Porque las personas, por lo menos para mí, me son más difíciles que circunstancias en ocasiones. Y he tenido que pagar caro no seguir lo que la Biblia me enseña. Paciencia con respecto a tus familiares, para empezar, que son los que tenéis más próximos a tu lado. Con respecto a tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo y sobre todo, atención, con los hermanos de la iglesia. Alude a la idea de paciencia en el sentido de soportar. Aquello es soportar situaciones, aquí es soportar personas. El sinónimo de paciencia en este caso debería ser una palabra clave. ¿Sabe cuál es? Tolerancia. Tolerar al otro, tolerar a tu familiar, tolerar al vecino, tolerar al compañero de trabajo, tolerar al hermanito de la iglesia que es intolerable a veces. Amén. No tolerar, no, tolerar. Debería ser traducido como tolerancia. Es en este sentido, tolerar a aquellas personas que son molestas o difíciles, teniendo siempre un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Que Dios me toleró y me amó a mí primero, cuando yo era también en el mundo insoportable, intolerable y lleno de pecados. Y es justamente esto lo que expresa Efesios 4, 1 al 2. Leo Efesios 4, 1 al 2 y Colosenses 3, 12 al 13 y culminamos. Esta es tolerancia con las personas. ¿Cuántos tienen problemas con macrotimia? Es difícil, ¿no? Pero miren lo que la palabra de Dios me dice. Pero antes me había dicho que
no sea solo oidor, sino hacedor. De hoy en adelante voy a poner aún más esfuerzo del que he puesto en esto. Y le pido a aquellos que trabajen conmigo que apliquen esto también. Por allá veo a Raúl viniendo. Raúl, mira. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no se pierda la unidad que el Espíritu Santo nos dio. Si aplicamos esto en la iglesia, hermanos, el diablo se va a tener que meter una cura de sueño, porque esta es una de las situaciones que más problemas trae la iglesia, ¿saben? Que no soportamos los unos a los otros. Colosenses 3, 12 al 13, y con esto lo dejo por hoy. Por tanto, miren esto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad. Los drillúes en la iglesia, los pedantes, los que creen que se las han podido mal, están fríos, no caben. De amabilidad y de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene quejas contra el otro, porque así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes a los otros. Amén. Como podemos ver, con esto ya termino, hermanos. Ambas palabras, hipomonea, macrotimía, estas dos palabras nos muestran uno de los beneficios extraordinarios de la paciencia cristiana: la capacidad de soportar y de aguantar una gran cantidad de ataques, tanto de personas malucas y difíciles, como de circunstancias adversas, sin llegar a perder el control emocional, o a irritarnos, o a enojarnos, o a ser dominados por deseos de venganza, de odio, de desprecio y de amargura. La paciencia nos va a ayudar a vivir felices en medio de las situaciones complicadas y aún rodeado de personas a veces difíciles de manejar. Para esto se nos pide paciencia. Y sí se puede. Si amamos al Señor, si escudriñamos y nos alimentamos con su palabra, si oramos y buscamos la ayuda del Espíritu Santo, para eso mismo es que el Señor nos lo ha dado, para que Él nos ayude en la debilidad y desarrollemos esa importante virtud en nuestra vida, porque si no la tenemos, amados hermanos, más temprano que tarde vamos a resbalar. ¿Cómo podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande y si por falta de paciencia la perdemos? Amén. El Señor les bendiga, hermanos.